Durante 5 programas vamos a vivir aquella que Churchill llamó la guerra innecesaria. Vamos a hacer hablar a algunos de los protagonistas españoles que tomaron parte en ella. Después del 7 de mayo de 1945, el mundo ya no sería el mismo. Cambiaron las naciones, cambiaron las alianzas, cambió la tecnología, cambiaron los mapas, cambiaron la ciencia y la conciencia. La soberbia de Hitler y Mussolini, la audacia del régimen militarista japonés dejaron sobre la tierra más de 60 millones de muertos. El 50 aniversario del final de la guerra en el frente europeo es una buena ocasión para el recuerdo y para el testimonio. Hoy hace 50 años, a estas horas, los soldados norteamericanos y soviéticos se abrazaban a orillas del río Elba en Torgau. Europa pasaba de esta manera a un segundo plano. Las dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, dominarían la posguerra. A orillas del río Elba se vivía el comienzo del fin del nazismo. Los soviéticos desde el este y los aliados europeos y norteamericanos desde el oeste doblegaban al ejército alemán. Así empezaba el último capítulo del crepúsculo de los dioses. Falta menos de una semana para que Hitler se suicide en el búnker de la Cancillería en Berlín. El sueño del imperio de los 1000 años se ha venido abajo con estrépito. El encuentro en Torgau entre tropas del primer ejército de los Estados Unidos y efectivos soviéticos del quinto ejército de la Guardia sellaba, a orillas del río Elba, la división de Alemania en dos mitades. Era el prólogo del final del Tercer Reich. Los altos mandos militares soviéticos y norteamericanos calculaban el 25 de abril de 1945 que el desplome total de la Wehrmacht, el ejército alemán, se produciría a lo sumo en el espacio de 5 o 6 semanas. Las cámaras del cineasta George Stevens filmaban las escenas de confraternización entre tanquistas soviéticos e infantes norteamericanos. Se intercambiaban abrazos, recuerdos de guerra y una unidad de jinetes cosacos se sumaba a la fiesta. Norteamericanos y soviéticos formaban amplias filas de alegre camaradería. Se presentía el final de la guerra. En una inesperada imagen de retorno hacia antiguas costumbres militares, los cosacos llevan a abrevar sus caballos a las aguas del Elba. Era para ellos el símbolo de la derrota del enemigo. Ese mismo día, el presidente norteamericano Harry Truman enviaba un telegrama a Joseph Stalin. Decía así: la estrecha colaboración entre nuestras Fuerzas Armadas mostrará al mundo que la asistencia entre nuestros respectivos pueblos en favor de la paz y la libertad de todos los países ha producido los frutos deseados. Avanzado el día, las tropas de ambos ejércitos desfilaban delante del general Reinhardt, de la 69 División de los Estados Unidos, y del general Rusakov, de la 58 División de Cazadores de la Guardia Soviética. El encuentro en el Elba entre las tropas americanas y soviéticas realmente no tiene una gran importancia militar, puesto que los americanos habían llegado ya a Elba el día 14 de abril. Tenían un pacto, necesitaban esperar allí hasta que llegaran los rusos. Habían repartido el territorio y habían establecido que se detendrían a esperarles.
Efectivamente, les esperaron y los rusos les alcanzaron el día 25 de abril en Torgau. Tenía tras esto una importancia política, el reparto de Europa. Había dos grandes potencias que habían sido extraeuropeas antes de la guerra y que en este momento pactaban para ocupar Europa respectivamente. A esa misma hora, Berlín era bombardeada sin tregua por masas de fortalezas volantes norteamericanas que atacaban de día, mientras que los aviones británicos de la RAF continuaban sus destructivas incursiones nocturnas. Flotas de bombarderos soviéticos se sumaban al carrusel aniquilador. Un anillo de fuego, compuesto por 22.000 cañones soviéticos, rodeaba Berlín. La suerte estaba echada para el Tercer Reich. Sobre la capital se cernía una nube negra, visible desde 100 kilómetros de distancia, que ascendía hasta 10.000 metros de altura, compuesta por hollín, cenizas, gases tóxicos y humos. Más de 200 incendios devastaban la ciudad. Era la hoguera del más impresionante crepúsculo de los dioses que había contemplado la historia humana. Germán Mira había sido hasta pocos meses antes locutor y comentarista de las emisiones en español de la radio alemana. Voluntario de la División Azul en el frente ruso, vivió luego en Berlín y más tarde en Stuttgart los terribles bombardeos aliados. Regresó a España a finales de 1944 y llegó a ser director de Radio Nacional de España en Sevilla. Hoy, a los 79 años, jubilado, vive solo con su perrita Kira. Alemania, ya lo sabemos, que quedó destrozada. Los bombardeos se sucedían ininterrumpidamente día y noche en oleadas de 1000 aviones, pero con tal precisión que puedo decir, como dato anecdótico, como dato curioso, que una vez que sonaba la primera alarma o el primer for-alarm, no siempre daba lugar a que hicieran un pre-alarm, sino que se pasaba directamente a la alarma y al bombardeo. Una vez que transcurría la alarma y el primer bombardeo hasta el segundo, no había necesidad de mirar el reloj. Eran 15 minutos de reloj cuando ya había otra oleada de 1000 aviones cada vez, bombardeando Alemania, con bombas de 1000 kilos. Las bombas eran de todo tipo. Eran bombas perforadoras, eran bombas de espoleta retardada, que a lo mejor explotaban 2 días o 3 días o 5 días después de haber sido lanzadas, cuando una familia iba circulando por una calle y aquellas bombas explotaban. Los célebres bidones de fósforo, que regaron a Alemania de bidones de fósforo, de aproximadamente un medio metro de altura, con una sensibilidad tal que si se iba por la calle y se pisaba los restos de un bidón de fósforo, simplemente la fricción de la pisada lo encendía, lo prendía a fuego. El cerco de Berlín lo completaban los ejércitos soviéticos después de 6 años de guerra. Desde las derrotas de Stalingrado y Kursk, las tropas de Hitler no habían cesado de retroceder en el este, al tiempo que en el sur el Mediterráneo pasaba a manos aliadas e Italia se rendía. Desde el oeste, los ejércitos aliados avanzaban después del desembarco de Normandía. Tras la pérdida del Vístula y el Rin en la primavera de 1945, el nazismo estaba vencido. La guerra, al acercarse a su final, provocaba grandes desplazamientos de población alemana que huía de los ejércitos rusos. Buscaban su salvación intentando llegar a las zonas controladas por los norteamericanos. Los puertos del Báltico eran un hervidero de civiles y de soldados heridos que trataban de lograr plaza en los buques de evacuación. Algunos de aquellos barcos fueron hundidos por los submarinos rusos, como el Wilhelm Gustloff, en el que viajaban 5.000 refugiados, de los que solo se salvaron 904.
Las causas de esta tragedia, bueno, pues son complejas, ¿no? Habría una causa inmediata, que sería la actitud de la Unión Soviética. La Unión Soviética realmente sufrió enormemente la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que casi murieron 20 millones de ciudadanos soviéticos. Su reacción a esta tragedia fue una política marcadamente imperialista, y dentro de esa política imperialista, en la que hay elementos de expoliación al vencido, está hacerse con territorios de Polonia, territorios de Alemania, y forzar la salida de ciudadanos alemanes. Luego, además, hay por parte de Stalin una obsesión con la seguridad, una obsesión de ganar profundidad para su frontera cara a una eventual defensa contra una Alemania renacida. Ese es otro elemento que explica su deseo de desprenderse de población alemana. Apenas 20 horas antes de que rusos y norteamericanos se encontrasen en el Elba, Heinrich Himmler, jefe de las SS, las tropas de choque nazis, intenta suplantar a Hitler y, arrogándose poderes como jefe de Estado, pide al embajador sueco Folke Bernadotte que actúe como intermediario para tratar de lograr un armisticio inmediato con las fuerzas que atacan a Alemania desde el oeste. Himmler pretende rendirse en el oeste y concentrar sus fuerzas en la lucha contra los rusos, apelando a lo que califica de conciencia humanitaria de británicos y norteamericanos. Los jefes aliados rechazan la propuesta. Hitler, entre tanto, parece creer aún en los milagros. Se muestra dispuesto a no rendirse, mientras que sus ejércitos se derrumban en todos los frentes. El día de su cumpleaños, pocas fechas antes del encuentro de norteamericanos y rusos en el Elba, Goebbels, su jefe de propaganda, lanza este mensaje radiofónico: «Atención, alemanes todos, millones de personas de todos los países de la Tierra tienen puesta su mirada en este hombre, Hitler, preguntándose si hallará una solución a la gran calamidad que azota el mundo. Él mostrará a los pueblos el camino. Nosotros le contemplamos llenos de esperanza y fe inquebrantables. Estamos con él obstinados y combativos». El avance aliado es también incontenible en el sur de Europa. Parma, Módena y Mantua son ocupadas por los aliados, mientras los partisanos italianos extienden sus acciones de liberación hasta Génova y Milán. Mussolini intenta presentarse como mediador ante los aliados frente al avance arrollador del comunismo e intenta la mediación del arzobispado milanés. Consciente de que puede ser capturado por los partisanos, tratará de salvar su vida huyendo hacia la frontera suiza, acompañado de su amante Clara Petacci, de su hermano y de su cuñada. La guerra en el Pacífico conoce en esos días una nueva vuelta de tuerca. Efectivos de la 5ª División India avanzan hacia Rangún, la capital birmana, que caerá el día 30 de abril. Ya se lucha en suelo japonés, en Okinawa, invadida por los norteamericanos el 1 de abril. El avance es irresistible. Japón se ve sometido a un intenso castigo por vía aérea y sus ciudades son bombardeadas sin piedad por las fortalezas volantes. Japón es un mar de fuego por las noches y un océano de escombros cuando amanece. Aquel día 25 de abril de hace 50 años era una fiesta entre tropas soviéticas y norteamericanas a orillas del río Elba. Pero la fiesta terminó con el patético descubrimiento de una de las más bárbaras empresas acometidas jamás en la historia de los hombres, la llamada solución final de los nazis, el exterminio de los judíos europeos. Conforme los aliados avanzan por los territorios dominados por los ejércitos nazis, aparecen los campos de exterminio, los llamados espacios ocultos del Tercer Reich. Hasta entonces, la existencia de esos campos de la muerte era vaga noticia, casi un rumor en los países aliados. Ahora aparece ante los ojos de los liberadores la macabra realidad. Es el horror por el horror, el genocidio organizado,
la matanza sobre etnias, pueblos y culturas que los alemanes de la raza aria consideraban inferiores. Mariano González Arnao es hijo del que fue embajador español en Croacia, Vicente González Arnao, a quien más tarde condecoraría el primer gobierno de la Italia libre por su apoyo a los demócratas italianos. Mariano González Arnao tenía 12 años de edad en 1942 y vivía con sus padres en la capital croata, Zagreb. Allí fue testigo de lo que significaba la política de los nazis con respecto a los judíos. Todavía conserva vivas en su memoria las imágenes de aquella política de limpieza étnica. Fue a principios de julio de 1942, volvía yo a casa, a la residencia de mis padres, que era la legación de España, y cuando estaba en el centro de Zagreb, cerca a unos locales que estaban destinados a hacer deporte, pues vi a una distancia como niños, mujeres y ancianos subían en unos camiones cubiertos. Naturalmente la calle estaba acordonada por la Kriminalpolizei, como decían los alemanes, que era la policía alemana, y también a cierta distancia miembros que yo supongo eran de las SS o de la Wehrmacht, pero yo aseguraría que eran de las SS. Y aquello para mí fue un impacto tremendo, porque aquella gente se la notaba que subía en pellones, las empujaban, y además ellos se quejaban, no les oía gritar, pero se percibía todo aquello. Aquello fue para mí una experiencia tremenda y además que cambió en mi vida muchas cosas y muchas opiniones. Campos de exterminio como Buchenwald, Bergen-Belsen, Dachau, Treblinka y Ohrdruf figuran en todos los índices de la historia universal de la barbarie. El más terrible de todos fue Auschwitz, en territorio polaco, donde se calcula que murieron 1,5 millones de personas, en su mayoría judíos, pero también ciudadanos de otras etnias y de países enemigos del Tercer Reich. El programa de exterminio ideado por los nazis se inició nada más acceder Hitler al poder y los primeros campos, Dachau y Buchenwald, estaban en construcción ya en 1934. Desde entonces se construyeron un total de 150 grandes campos, distribuidos en los países centroeuropeos controlados por los alemanes. Las cifras del exterminio nunca se sabrán con exactitud, pues a los 6 millones de judíos ejecutados hay que sumar varios millones más de muertos entre prisioneros rusos y de otras nacionalidades. Un caso especial fue Mauthausen, donde estuvieron encerrados varios miles de españoles, de los que murieron casi 7.000. Otros 2.000 españoles encontrarían la muerte en otros campos nazis de exterminio, del total de 48.000 que fueron deportados a Alemania durante la guerra. El madrileño Luis García Manzano, de 72 años, y el barcelonés Marcial Mayans, de 74, son dos de los pocos españoles que sobrevivieron al horror de Mauthausen. Ya jubilados y después de un largo exilio durante el régimen de Franco, viven en la ciudad francesa de Perpiñán, donde está la sede de la Asociación de Antiguos Presos de Mauthausen. Recuerdan todavía la tristemente famosa escalera de la muerte y los hornos crematorios. También aquel gran día en el que ellos mismos, los presos, liberaron el campo. En el año 1942, en que trabajé durante 3 meses en este grupo, días algo espantosos, sobre todo en los días que llamaban de ofensiva. Y allí lo mismo españoles que judíos, no ha habido ninguna distinción, morían exactamente igual. Subíamos la piedra, teníamos que bajar abajo y al subir la piedra antes de ello había un control para saber si eran pequeñas o eran grandes y a veces pues le daban a uno una piedra bastante grande. Entonces ocurría que a veces cuando la escalera estaba llena de hombres, que éramos 2.000 en total para subir la piedra,
pues empezaban los cabos y la SS, lo que llamábamos una ofensiva, a dar palos tanto como podían. Había compañeros, naturalmente, que en el golpe dejaban la piedra caer. La escalera es muy pina, y entonces una piedra que caía, el otro que quería apartarse, también caía su piedra. Además, al mismo tiempo, lo que era horroroso era en aquellos tiempos en que nevaba, en el invierno, en que la escalera estaba roja de sangre. La nieve no era blanca y eran decenas de hombres que yacían en la escalera muertos o heridos, y que los que estaban heridos los liquidaban igualmente la SS. Era el momento también en que cogían a algunos, los llevaban hacia el precipicio, que tiene 65 metros de altura, y los tiraban abajo. Quiere decirse, eran momentos de espanto y de mucho miedo. Bueno, yo me encontraba en el comando de Ebensee, que dependía del campo central de Mauthausen, a unos 100 kilómetros aproximadamente. Y estaba en el grupo de los albañiles. Y allí se construyó, en el año 44, se construyó el horno crematorio. La chimenea me tocó construirla junto con 3 compañeros más. Cada uno tenía un lado, yo tenía el lado oeste. Me acuerdo bien de la posición, porque era que miraba directamente al lago, al Traunsee que llaman, que conoces bien. Y el encargado, el oficial responsable SS del comando este, nos decía: daros prisa, que cuanto más pronto lo tengáis terminado, va a servir para vosotros. Ahora fijaros esto, la alegría que nos daba, si teníamos ganas de correr, pero teníamos que hacerlo, desgraciadamente. En el interior del campo se había creado el Comité Internacional, en el cual estaba como secretario en aquel momento el español Manuel Razola, y había también un aparato militar, y este aparato militar estaba dirigido por el coronel Pigorov, soviético, que nadie sabía que era coronel, nada más que unos cuantos, y el jefe de Estado Mayor era el español Miguel Malle, un maño que había sido capitán de Estado Mayor durante la Guerra de España. En fin, todo esto estaba en la más completa clandestinidad. Entonces, el día de la liberación hay las fotos en las cuales se ve entrar los tanques americanos, las tanquetas, pero que en la puerta hay una cantidad de gentes con armas. Son precisamente compañeros del Comité Internacional, del aparato militar internacional, que están puestos en la entrada para evitar que toda esa masa que se ve ahí de gente no salga. Pero cuando llegan los americanos, el campo ya está libre. Y la liberación del campo de Mauthausen, se dicen, son los americanos. Fuimos nosotros mismos, pero claro, nadie lo puede creer, puesto que llegaron los americanos. Pero el campo de Mauthausen fue liberado. Y la primera bandera que se levantó, y me emociono, es así, en el mástil de la SS, fue la bandera republicana española. Cuando la gran tenaza aliada se cerraba sobre Alemania, la España franquista ya había tomado distancias del régimen nazi. A principios de octubre de 1943, cuando el sentido de la guerra comenzaba a invertirse en contra de Hitler, Franco decidió declarar la total neutralidad española, concepto que sustituía al de no beligerancia vigente desde 1940. La cartera de Exteriores, en los días del encuentro en el Elba, la dirigía José Félix de Lequerica, antiguo embajador en Vichy, aunque en realidad la política diplomática era competencia exclusiva de Franco tras la muerte de Jordana en agosto de 1944. En julio de 1945, Franco nombraría un nuevo ministro para el exterior, Martín Artajo, que desplazó a Lequerica. La gran preocupación franquista a finales de abril de 1945 era desengancharse de su atadura moral al agonizante cadáver del Eje. Con Petén depuesto y Francia liberada, con Hitler y Mussolini acorralados, la España de Franco es una isla política, un régimen condenado en la Conferencia de Yalta y que de nuevo lo será en la de Potsdam, concluida ya la guerra. Sus más fieles generales le rehuían, como Varela y García Baliño, y a los más dudosos los ponía bajo vigilancia
como sucedió con Aranda y Quindelán. A Franco solo le cabían entonces dos esperanzas: que el cansancio aliado tras una larga guerra provocara el olvido de las potencias vencedoras y que Occidente decidiera acabar jugando con él la carta anticomunista. Por otra parte, el régimen franquista había hecho algunos méritos al prestar una tímida ayuda a los judíos que huían de los países ocupados por Hitler o que eran aliados de nazis y fascistas. Yo no creo que Franco fuera antisemita puro, pero estaba rodeada por una serie de personas que sí lo eran. Carrero Blanco, en su libro España y el mar, pues culpa a los judíos de todos los males, sin darse cuenta de que al fin y al cabo el primer judío histórico del mundo es Cristo, el Hijo de Dios para el creyente. Serrano Suñer, el partido falangista que es una especie de mala copia del nazismo y del fascismo, pues también es antisemita. Y todo esto pues ejerce cierta presión sobre Franco y la política española. Todas estas circunstancias pues provocaron que de las 5.000 solicitudes, menos de 800 pudieran cumplimentarse, es decir, menos de 800 judíos sefarditas pudieran llegar a España y salvar su vida. Ya al final de la guerra hay una presión también de los aliados hacia el gobierno español, porque la guerra está casi perdida para los alemanes, y el gobierno español entonces se desentiende un poco del problema, pero favorablemente, y deja que los diplomáticos, bastantes de ellos, tengan su propia iniciativa. Y entonces ya no se trata solamente de salvar a los sefarditas, que tienen una documentación, sino también a todas las clases de judíos, a los askenazí y a los sefarditas. Hace hoy 50 años, mientras norteamericanos y soviéticos celebraban su alegría en el Elba, el Tercer Reich agonizaba. Su máquina de guerra había sido vencida sin remisión. El país era una escombrera en la que se revolvían ciudades, fábricas, conceptos, promesas, sueños imperiales y cadáveres. Aquellos dioses que se hundían en su crepúsculo dejaban detrás de sí un rastro de sangre y de horror, y la mayor hecatombe que jamás contempló la historia humana. Memoria de la guerra les explicará con las respuestas de algunos testigos españoles por qué estalló la Segunda Guerra Mundial sobre las brasas de la Primera, por qué y cómo terminó Hitler por invadir países como Bélgica, Holanda o Francia, por qué atacó por el aire a la Gran Bretaña y por qué abandonó estos planes para lanzarse sobre su misión más ambiciosa y más suicida, la Operación Barbarroja, el ataque a la Unión Soviética. Dentro de unos días, rusos y norteamericanos recordarán en Moscú los tiempos felices de la alianza y brindarán por aquella memorable victoria. Ellas ante la ofensiva nazi, derrota de los aliados en la batalla del Atlántico, al menos provisionalmente. La entrada en guerra de los Estados Unidos va a cambiar de forma dramática el curso de los acontecimientos. A partir de Stalingrado, del Alamein en el norte de África y de la batalla de las islas Midway en el Pacífico, las derrotas aliadas darán paso a las victorias. Hitler empieza a retroceder en todos los frentes. El golpe de gracia será el desembarco aliado en Normandía, el día D. En junio de 1941, los ejércitos de Hitler ocupaban la mayoría de las naciones europeas y la única que había logrado impedir su avance, la Gran Bretaña, no tenía capacidad militar para contraatacar. Europa estaba de rodillas ante el Führer, ante el nuevo emperador. Nadie podía hacerle frente. Fue entonces cuando cometió el que muchos historiadores consideran uno de sus más graves errores. Decidió invadir Rusia. Esta orden sería decisiva para invertir el curso de la guerra. Otro acontecimiento de enorme importancia para la suerte del conflicto se produciría a finales del mismo año.
El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa atacaba por sorpresa la base de Pearl Harbor, en las islas Hawái, y destruía la flota del Pacífico. Los Estados Unidos, que habían intentado salvar la paz con Tokio hasta el último momento, se vieron obligados a entrar en guerra. La batalla por el control de los mares se había desatado desde los inicios de la guerra. La Gran Bretaña poseía una poderosa marina mercante y era la primera potencia naval del planeta. Alemania, para reducirla y humillarla, creó una temible flota de submarinos que atacaban por parejas o más tarde en grupos, formando las famosas jaurías de lobos. La capacidad destructiva de los submarinos era enorme y los aliados sufrieron cuantiosas pérdidas, que alcanzaron su máxima cota en noviembre de 1942, cuando les fueron hundidas 700.000 toneladas. Pero la reacción no tardó en llegar. Por una parte, los medios de detección de submarinos mejoraron su tecnología, primero con el sonar y más adelante con el radar. Además de eso, los norteamericanos pusieron en marcha su fantástica capacidad industrial, construyendo en serie los famosos Liberty Ships, navíos de 11.000 toneladas que llegaron a ser construidos en el tiempo increíble de 12 días. El balance de la batalla del Atlántico fue terrible para Alemania. Perdió más de 500 submarinos y de los 40.000 submarinistas alistados al principio de la guerra, murieron 28.000 y otros 5.000 fueron hechos prisioneros. Cuando comenzó la invasión de Rusia y las defensas soviéticas, tomadas por sorpresa, se desplomaron ante el impetuoso avance alemán, se pensó que aquella podría ser una batalla de parecida suerte a la que el año anterior había llevado a la derrota y rendición de Francia. La inmensa capacidad de reacción del pueblo ruso, lo mismo que había sucedido cuando la invasión napoleónica, funcionó de nuevo, y en diciembre de ese mismo año la ofensiva quedaba detenida. El general Zhukov, el mejor estratega soviético, podía ahora contraatacar, y el invierno de 1942 se echaba encima de 3 millones de soldados alemanes atrapados en territorio soviético. Alemania piensa que puede dominar hacia el este y hacia el oeste, y esa fue en efecto su perdición. Es decir, el pretender crear de nuevo un imperio continental, resucitar la vieja idea de que toda Europa podía estar dominada por una sola potencia y pretender que Alemania se convirtiera en la única potencia mundial a partir de su dominio del continente europeo. Cuando llega el verano del 42, Hitler ataca con redoblada ferocidad y cree que Rusia está ya agotada, que no tiene reservas para resistir. Avanza por el Cáucaso y está exultante. Al llegar al Volga, decide atacar Stalingrado. Allí va a decidirse la suerte de Rusia. Pero Stalingrado no será el fin de Stalin, sino la tumba alemana. En noviembre, el contraataque soviético logra acercar a las divisiones germanas, a todo el sexto ejército del Führer. Hitler ordena resistir, pero la bolsa se cierra, y en enero del 43, el mariscal Paulus se rinde a los rusos del general Zhukov. Mueren más de 140.000 hombres y las pérdidas se elevan a 32 divisiones y más de 800 aviones. Stalin ha ganado la Gran Guerra Patriótica, triunfo que convertirá en una victoria personal. La invasión de Rusia, que los alemanes pensaron que iba a ser una invasión relámpago, como había sido hasta entonces todo lo que habían realizado en Europa,
tropezó, sin embargo, con los mismos elementos con los que había tropezado la invasión napoleónica, es decir, la naturaleza y esa potencia del pueblo ruso de poner tierra quemada por medio y de que el invasor lo que domine finalmente sea un desierto. Los alemanes se perdieron en la inmensidad de Rusia y en la voluntad del pueblo ruso de resistir. Los reveses para Hitler no terminaron en la Unión Soviética. Otro de los frentes abiertos por él en su ansia por construir un imperio, el Frente Africano, se unía enseguida a la nómina de las derrotas. Durante 1941, el Afrika Korps, mandado por el general Rommel, había sorprendido y derrotado a los británicos en el norte de África. Los ingleses lograron detenerle en las trincheras del Alamein y finalmente derrotarle. Un nuevo ejército alemán quedaba destrozado sobre el terreno. Detenido en las costas atlánticas de Francia, derrotado en África y retrocediendo en el este, la hora del ataque final a Hitler se aproximaba. Estas playas de Normandía, hoy tranquilas y solitarias, serían el escenario del mayor desembarco bélico de la historia. Francesc Dalmau, un médico que vive en Palamós, tiene hoy 79 años y una excelente salud que le permite seguir viendo y curando enfermos. Antiguo combatiente de la República durante la Guerra Civil Española, huyó a nado de un campo de concentración franquista desde Algeciras a Gibraltar y se enroló en los Royal Pioneers del ejército británico. Desembarcó en Normandía y participó en las batallas que siguieron para la liberación de Francia. Ingresé en el ejército británico y fui trasladado a la Number One Spanish Company, que estaba formado sobre todo por muchos españoles que, procedentes también de la guerra civil, se habían exilado en Francia. De Francia, para huir de los campos de concentración, ingresaron en la Legión extranjera francesa, y esta compañía de un total de unos 250 hombres fue la que estuvimos entrenándonos durante bastantes años, siempre en espera del segundo frente. Esteban Molina, manchego de nacimiento, cuenta hoy 76 años y vive en Badalona. Fue paracaidista con el ejército británico y actuó como espía en territorio francés antes de desembarcar en Normandía con los ejércitos aliados. A veces las pasábamos muy estrechas porque los alemanes nos tenían muy vigilados, estaban siempre buscando espías, se creían que todo el mundo era un espía. Y yo naturalmente trabajaba con algunos espías, con un espía que yo nunca supe quién era, porque yo tenía mi contacto y yo la única persona que veía era a este contacto. Él me daba hojas de papel con grupos de 5 letras, todas en código. Yo, mi misión era mandarlo a Inglaterra a una frecuencia que yo tenía, y allí la descifraban y eso, pero en peligro me vi muy poco. Solamente tuvimos un percance, tanto mi contacto como yo, que íbamos a entrar en una casa y venían 2 soldados alemanes y enseguida vieron la maleta y nos pidieron que abriéramos la maleta. Y mi contacto, que era muy frío, tenía sangre muy fría, pues abrió la maleta y dice: yo soy dentista, tengo un enfermo arriba y tenemos que ir. Y nos dejaron. Eso fue, que luego después yo digo, vaya sangre fría que tiene. Cuando yo estaba temblando, si me cogen el pulso iba a 90, de verdad.
Los aliados desembarcaron en Normandía, por donde menos esperaba el enemigo y donde sus defensas eran menos poderosas. Nadie se atrevió a despertar a Hitler, que dormía plácidamente aquella mañana del 6 de junio, y las divisiones Panzer, los carros de combate, quedaron inmovilizados. Desde Normandía, los aliados avanzaron hacia París, después de una feroz resistencia alemana en Caen-Saint-Lô. Fracasado el contraataque en las Ardenas, los alemanes retrocedieron hacia el Rin. Un asalto por sorpresa de los norteamericanos en el puente de Remagen en marzo del 45 dejó a Alemania sin muros de protección. El fin del Tercer Reich era ya inexorable. Yo recuerdo y recordaré toda la vida que yo creo que fue una de las maravillas del mundo, el día D. Al despertarnos, el cielo estaba materialmente lleno de aviones de combate. El mar lleno de embarcaciones que llegaban hasta el horizonte, que parecía que uno podía saltar de embarcación en embarcación y llegar hasta leguas lejos. Y ya tuvimos entonces conocimiento de que la invasión en Europa había tomado lugar. La sensación de fuerza que daba la cantidad de elementos, tanto por aire como por mar como por tierra, el movimiento de soldados, de material, en fin, digamos, el ambiente, la energía y la intensidad de la operación hacía presumir que aquello, además de ser una invasión en serio, era también el principio de la victoria. Daba una sensación íntima, aquellas sensaciones que no se pueden explicar, pero que uno las tiene que creer casi a la fuerza, de que era imposible que con aquel arsenal hubiese ninguna fuerza que pudiese resistirnos a nosotros. Allí los alemanes nos estaban esperando y las pasamos muy estrechas. Yo, por ejemplo, me tuve que tirar al agua antes de poder para ir más deprisa, porque me parecía que no iba a salir de aquella, pero salimos. Allí había por todas partes alemanes y snipers, y se pasa mucho miedo, uno tiene mucho miedo a morir, las balas, bombas, hay de todo viene, y lo único que se puede esperar es la muerte. Y ahora, después de tantísimos años, uno se pregunta, ¿y cómo puedo yo haber pasado todo esto y estar en one piece, en una pieza todavía, entero? Pero eso demuestra, me parece, que el cuerpo humano es capaz de resistir todo lo que le pidan, y más. Era la hora de la resistencia. Desde que en 1941 se habían formado los primeros focos, impulsados por antiguos combatientes españoles republicanos, la resistencia había ido extendiéndose en la clandestinidad. Más de 12.000 españoles participaron en esta guerra subterránea y muchos de ellos dieron su vida por la libertad de Francia. José Zamora, que hoy tiene 72 años y vive en las afueras de Barcelona, cruzó a Francia con los ejércitos republicanos derrotados en la Guerra Civil. No mucho tiempo después, perdió a su padre, soldado republicano como él, en el campo de exterminio de Mauthausen. Desde los primeros días, no dudó en incorporarse a la resistencia contra los nazis. Yo empecé en la resistencia francesa a mediados del 42. Allí nos habíamos juntado un grupo de muchachos españoles, jóvenes más o menos, entre 20, 22, 25 años, que habíamos encontrado contacto con unos amigos franceses de la MOI, del Movimiento Obrero Internacional,
y que a través de ellos nosotros pues logramos organizarnos para continuar prácticamente la lucha en contra del fascismo que habíamos empezado en España. Lo que nos pedía la resistencia de la región de París eran que enviáramos detonantes, era lo más difícil de encontrar en la resistencia. La dinamita y todo se llegaba a encontrar, incluso las mechas, pero los detonantes era lo más difícil. Esto estaba en manos de los alemanes, ¿verdad? Y nosotros sacábamos allí detonantes, además de los detonadores, un explosivo, el más potente que había en aquella época, que se llamaba en alemán Sprengstoff, que parecía a unos paquetes de aquellos de Scaferlati cuadrados, ¿verdad? Eduardo Pons Prades, nacido en Barcelona hace 73 años, combatió en la Guerra Civil como voluntario de la República. Incorporado a la Resistencia, llegó a coordinar las operaciones de grupos armados en la región de Carcasona. Hoy vive y escribe a caballo entre Barcelona y Perpiñán, recordando en sus libros aquellos días de lucha. La Resistencia, el general de Gaulle se la inventó en Londres, pero en Francia, quienes la crearon de verdad fueron los republicanos españoles. Hoy en día ya hay datos suficientes para afirmarlo. Al principio, la actividad fue meramente de contacto, de coordinación y de solidaridad. De solidaridad hacia gente nuestra que había en los campos de castigo y en las cárceles. Luego ya se crearon, el año 41, una cosa que se llamó grupos de acción y sabotaje, que como su nombre indica, pues eran grupos que intervenían sin enfrentamientos personales, solamente contra instituciones, contra instalaciones materiales. Y cuando los alemanes ocuparon la zona sur de Francia, el 11 de noviembre del 42, estos grupos de acción y sabotaje sirvieron para constituir lo que fue la guerrilla autónoma española. Guerrilla autónoma española que llegó a tener los grupos armados más importantes de 41 departamentos de Francia. Entonces había 84. Y en un momento determinado, pues teníamos más guerrilleros, más hombres en armas en la montaña que los propios franceses. Porque las guerrillas francesas se abultaron mucho a partir del desembarco en Normandía, el 6 de junio del 44. Antonio van Baumberheim, un catalán de apellido holandés al que sus compañeros apodaban Van Van, era oficial de la división Leclerc. Hoy, a los 86 años, vive en las afueras de París. En su casa recuerda para nosotros aquellos días en que la ciudad se rindió a los soldados españoles de Leclerc. En esa división Leclerc, sobre todo los españoles, nos encontrábamos en el tercer batallón. Tercer batallón que estaba dirigido por el comandante, mandado por el comandante o teniente coronel Puig, que había hecho la guerra de España, mandando una brigada internacional, y muchos españoles que habían al terminar la guerra de España, pasados a Francia, y después de haber estado en campos de concentración se habían podido liberar. Otros muchos se encontraban en la Legión, y como sabíamos que la situación de ellos no era muy buena, hicimos todo lo posible para que, desertando de la Legión francesa, pudieran venir al Cuerpo Franco de África para formar parte ya en una semilibertad y no la disciplina feroz de una legión extranjera. En la región de París, el acto más importante que hicimos, para no alargar demasiado el problema, era la gran manifestación que hubo el 14 de julio, es decir, casi un mes después del desembarco aliado, el 14 de julio, que es la fiesta nacional francesa, ¿verdad?, el 14 de julio, y que nunca lo podían celebrar, y aquel año la Resistencia decidió celebrarla por lo alto, y sacar banderas francesas, y desplegarla, y dar consignas en contra de los alemanes, llamar al pueblo a la lucha, para liberarse solo ya, ¿verdad? Y entonces nosotros íbamos, nuestros compañeros, 10 o 12, armados, con una metralleta y bombas de mano, pero no íbamos solos, habían también de otros grupos también que iban protegiendo esta manifestación, porque era la primera vez que se desafiaba claramente a la policía de Petén, de Laval, y a los alemanes. La gente ya se envalentonó, ¿verdad? La manifestación aquella se acabó en un triunfo, y de aquí para adelante los alemanes ya no mandaban en París. Después del desembarco, ya
tuvimos la orden de ponernos en movimiento. Y la 9 compañía, como otras compañías de las cuales se figuraban también españoles, todo el tercer regimiento de marcha del Chad, ya nos pusimos en forma de combate. Y íbamos siempre, y buscábamos siempre, que la aviación que nos protegiera la pedíamos que fuera inglesa. ¿Por qué? Pedíamos eso porque efectivamente los americanos no tenían mucho cuidado y teníamos miedo de que los americanos, persiguiendo a los aviones alemanes, pudieran dejarnos caer algunos de las bombas que llevaban. Para nosotros los ingleses nos daban una seguridad de que efectivamente con ellos podíamos marchar siempre. Aquello fue creciendo, fue bola de nieve, hasta llegar ya a los días 20 de París, a los días más o menos el 20 de agosto, ya, cuando París se insurreccionó entre el 20 y el 26, y esto culminó en un momento dado que los alemanes estaban sitiados en diferentes posiciones, pero claro, ellos disponían de armas pesadas, nosotros teníamos armas ligeras, y como supimos de que la división Leclerc no estaba muy lejos, que incluso la división Leclerc había recibido la orden de los americanos de no pararse en París, de pasar de largo, de ir directamente hacia Alemania, pero gente de la resistencia, gente que dirigía la resistencia en París, envió unos emisarios al encuentro de la división Leclerc y para explicarle la situación que había en París. Y el general Leclerc destacó a la 9 compañía, compuesta casi todo por republicanos españoles, a que fueran hacia París, ¿verdad? Hasta que ya por fin fuimos hacia la parte de París, donde no había, teníamos orden la división tenía orden de no avanzar mucho, porque había que ir avanzando según las órdenes del Senado, el comandante jefe del desembarco, que estuviéramos protegidos por todas las alas nuestras. De Gaulle insistió en que se dejara pasar a la segunda división blindada para tener el motivo de si era posible entrar los primeros en París. Cosa que se hizo, costó bastante, pero como estábamos afortunadamente por dentro del París mismo, se había levantado para ayudarnos, la entrada en París fue, si queremos decirlo de verdad, relativamente fácil. Lo que me produjo mucha impresión también era de ver de qué manera éramos acogidos. Yo en mi vida he tenido que parar tantas veces la jeep que conducía con mi ordenanza al lado, de vernos cómo las mujeres saltaban encima de la jeep y nos besaban como locas. Jamás he visto yo en mi cara, y con los pañuelos no llegábamos a quitarnos las trazas de los labios, de los rojos, del rojo de los labios de las mujeres. La gente gritaba viva el ejército francés, eran republicanos que mandaban. Se plantaron delante del hotel de Ville y combinaron al general von Charlitz, que era el que mandaba el gran jefe, que había sucedido al general Stubb-Nagel, ajusticiado por la resistencia en París, en complicidad con otro español que se llamaba Alfonso también, ¿verdad? Y entonces este señor se rindió. Una de las cosas que no quisiera olvidar, porque tiene su punta de agradable, es, por ejemplo, el ver desfilar en París los carros nuestros, los Abstract, con nombres españoles, nombres que nosotros habíamos dado con la autorización del comandante de la compañía a los distintos Abstract que llevaban nuestras fuerzas. Y, por ejemplo, veíamos el nombre de Madrid, Guadalajara, Don Quijote, todos los nombres españoles que habían sido justamente pintados por mí porque era el que mejor pintaba, dado que mi profesión como brillante podía ayudarnos mejor en estas ocasiones. Y entonces lo que no se calculaba él es que se rendía también a un Abstract, un tanque, donde el sargento que lo mandaba era un republicano español. Esto fue una cosa muy bonita, que nos llamó a nosotros de gozo y los ojos de lágrimas al ver entrar estos tanques en París con el nombre de Guadalajara, el Ebro, Brunete, Belchite, todas las batallas de la guerra de España, y bastantes de ellos llevaban la bandera republicana encima, que el general Leclerc dijo después que no sé cómo se arreglaron para sacar estas banderas, y que el embajador de España, el señor Alfonso Fisquevix,
protestó enérgicamente porque que no eran banderas francesas, eran banderas republicanas y que había que sacarlas de allí, a lo cual cosa le dijeron, pues vaya usted a sacarlas, las banderas republicanas, a ver qué le dicen. Los republicanos españoles tuvimos el sentimiento, con las lágrimas en los ojos, de que era la primera batalla que nosotros ganábamos al fascismo después de haber perdido tantas batallas. El tercer batallón de marcha del Chad fue destinado al reposo bien ganado y nos dieron el bosque de Bolonia para que nos instaláramos. Nos pasamos esos 15 días de reposo en el bosque de Bolonia, donde volvíamos otra vez visitados por todo París, y los besos y las marcas de los labios rojos en las caras eran continuos, por no decir otras cosas más que pasaron, porque allí se prestaba muy bien el bosque de Bolonia para determinadas felicidades con tanta mujer, tanta cosa que llegaban a aquellos momentos. Esta es una bandera bordada por las mujeres de Vandellós en el año 1938 en honor a la batería Arellano que defendía el pueblo de Vandellós en contra de los bombardeos franquistas. La importancia para mí de esta bandera tiene más importancia que ningún dinero que me puedan dar por ella, que ya me han ofrecido muchas veces. Esta bandera ha estado en diferentes combates en la liberación de Francia y sobre todo del sudoeste de Francia, donde hay regiones enteras que han sido liberadas por los republicanos españoles. El descubrimiento en Huelva del cadáver de un ciudadano inglés con documentos supersecretos sobre planes de desembarco aliados en Italia confundió a los servicios de inteligencia alemanes y al propio Hitler. Pero el fin se precipita para las potencias del eje. Benito Mussolini ha pasado de ser vitoreado por millones de italianos al pelotón de fusilamiento. Su cadáver y el de su amante Clara Petacci cuelgan de un gancho de carnicero en la Plaza Loreto de Milán. De todo esto les hablaremos en el programa de mañana.